Hijo, Espíritu Santo, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, exaltamos tu nombre, te damos gracias, gloria, honra, poder y alabanza a ti, oh Dios, porque solamente tú te la mereces. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos que el manto de la unción sea abrigándonos, que el fuego de tu Espíritu Santo sea penetrando desde la planta de nuestros pies hasta la corona de nuestra cabeza, que los ríos de agua viva sean fluyendo y que el aceite fresco de tu Espíritu Santo se derrame sobre nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús llevamos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo Jesús y prometemos darte la gloria, la honra, el poder y la majestad, tío Dios, porque solamente tú te la mereces, en el nombre de Jesús. Perdón, la hermana que del certificado del niño de la presentación, discúlpenme que se me olvidó entregárselo. Pueden pasar a buscarlo. Gracias, Jesús. Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 13. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y otra vez os digo, revestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque vuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, tomando el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno y habiendo terminado todo, está firme. Pueden tomar su lugar. Gloria a Jesús. En esta tarde, amados hermanos, vamos a traer un mensaje. ¿Cómo preparar a los guerreros? ¿Cuántos son guerreros de Jehová? Amén. ¿Cuántos son soldados de Jesucristo? Amén. ¿Y cuántos están preparados? Amén. Si usted no está preparado, hoy vamos a aprender cómo preparar a los guerreros. Dice la palabra de Dios, amados hermanos y amigos, que ningún ejército ha ganado una batalla sin antes una preparación previa. Nosotros tenemos que aprender cuáles son los elementos indispensables para que el ejército de Cristo pueda conquistar un terreno ocupado por el enemigo. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer es unificar el cuerpo de Cristo en el lugar que queremos conquistar. Sabemos de que el cuerpo de Cristo lo constituyen todos los nacidos de nuevo, ¿verdad? Antes de nuestro Señor Jesucristo ir al Calvario, elevó al Padre una oración que rogaba por la unidad de su iglesia y lo podemos encontrar en San Juan 17 del 20 al 23. San Juan 17 del 20 al 23 y dice así la palabra de Dios. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Aleluya. Los versículos que acabamos de leer, amados hermanos, enseñan que para que el mundo conozca y crea el verdadero propósito por el cual Cristo vino a la tierra, es necesario que haya una perfecta unidad en el cuerpo de Cristo. ¿Cuándo lo creen? Y para unificar el cuerpo de Cristo en el lugar que queremos conquistar, lo primero que tenemos que hacer es practicar el perdón. Olvidar el enojo entre hermanos e iglesias. En Efesios 4:32, el apóstol Pablo nos manda a perdonar, de la manera que nosotros fuimos perdonados por Cristo. La oración del Padre Nuestro dice que tenemos que perdonar así como nuestro Padre nos perdona. Porque nosotros sabemos, amados hermanos, de que Satanás es un ser que todo el tiempo se ha dedicado a dividir el pueblo de Dios. Y podemos observar de que Satanás siempre ha traído odios, rencores y conflictos dentro de la iglesia, con el objetivo de que el pueblo de Dios no lo mire a él como al enemigo a quien hay que vencer. Pero en esta tarde vamos a aprender a conocer quiénes son nuestros enemigos, cómo pelear con ellos y cómo derrotarlos. Porque lo penoso del caso, amados hermanos, es de que mucha gente no acaban de entender que para poder tener éxito en la obra de Dios es preciso perdonar. ¿Cuándo lo creen? Amén. El perdón no tiene que ver de quién tiene la razón o quién no, ni tampoco significa que condena lo que esa persona hizo. Sencillamente significa que no dejamos que el pecado de otra persona nos afecte. Perdonar no
es sinónimo de debilidad, sino de grandeza. Cuando nosotros perdonamos, amados hermanos, nos convertimos en verdaderos cristianos. Porque muchas veces nosotros no somos libres, porque hay raíces de amargura en nuestros corazones, porque hay enojo en nuestros corazones. Pero una de las maneras en que nosotros podemos disgustar al diablo y hacer estrago en su reino es a través de la humildad, a través del perdón. La grandeza del perdón se muestra en la cruz del Calvario cuando Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando el apóstol Pablo le escribió a los efesios que no deje que el sol se ponga sobre vuestro enojo, enseguida añades: ni deis lugar al diablo. Alguien dijo de que el enojo sin resolver es como sacarse una muela a sangre fría. Y mire que eso duele. Y aquí nosotros podemos visualizar, amados hermanos, de que el perdón es la llave que le cierra la puerta al odio y a la amargura y permite que el cristiano sea totalmente libre e imitador de su comandante en jefe, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto quiere ser imitador de su comandante en jefe? Y olvidar el enojo, sacar esas raíces de amargura, ese coraje que a veces no nos deja vivir en paz, ese resentimiento que siempre estamos recordando el pasado. Si usted lee en Mateo 18, del 21 al 22, dice que el apóstol Pedro se le acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo: no, Pedro, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces, amados hermanos, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Si la palabra de Dios dice que cuando nosotros venimos a Cristo, dice que nueva criatura somos, que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. ¿Cuánto lo creen? Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Si el Señor nos ha perdonado a cada uno de nosotros. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces tenemos resentimiento y somos, el Señor ya dice que ya nos ha perdonado y que nuestros pecados los tira al fondo de la mar y que jamás se vuelve a acordar de ellos. Pero ¿qué sucede? De que nosotros nos ponemos el traje de buzo y nos tiramos y lo sacamos nuevamente. Y, no, porque tú te acuerdas que tú me hiciste eso. Mira, y tú te acuerdas. Pero a ti se te olvidó lo que tú me hiciste. Ajá, pero ya tú no lo perdonaste. ¿Qué es lo que estás recordando el pasado? Olvídate ya del pasado y vive el futuro, vive el presente. No estés recordando siempre el pasado. El Señor, cuando el Dios te perdona, Él te perdona y jamás se vuelve a acordar de tus pecados. Entonces no sigas tú sacándolo del fondo de la mar y recordándolo nuevamente. Aprende a perdonar y a olvidar. Hay gentes que dicen: yo olvido pero no perdono. Otros dicen: yo perdono pero no olvido. No, eso era en el mundo. Ahora estamos en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo Jesús? Ahora tenemos que perdonar y olvidar. Olvidar y perdonar. Así que ya ustedes saben, amados hermanos, si tú quieres ser una persona completamente feliz y quieres ser libre completamente, ya ustedes conocen la clave. La clave de esto es coger la llave del perdón y cerrarle la puerta al odio y a la amargura y ser imitador de su comandante en jefe, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto quiere ser imitador? Amén. De su comandante en jefe? Amén. Puede darle un aplauso al Rey de Reyes. Gloria a Jesús. Esto es preparando a los guerreros. Para nosotros ganar la guerra espiritual, amados hermanos, hay otro punto importante que es practicar y vivir en santidad. Dice que un guerrero espiritual tiene que santificar su vida. Aleluya. La santidad, amados hermanos, dice la palabra de Dios de que es un requisito indispensable para que el Señor se mueva con poder en medio de su pueblo. La palabra santidad en la Biblia sugiere apartarse del pecado y consagrarse a Dios. Vemos que cuando David cometió pecado no se encontraba apto para anunciar a los pecadores el camino de Dios. En el Salmo 51:10 David dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y después de hacer esta oración es que David proclama: entonces anunciaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti. Aleluya. Vemos, amados hermanos, que mientras David estaba en pecado no podía anunciar las verdades divinas a otros. Dice que el apóstol Pablo dice que nosotros los cristianos somos carta leída al mundo y que hoy en día la gente no lee la Biblia sino la vida de quienes nos llamamos cristianos, y que si no vivimos una vida en santidad jamás podremos vencer al enemigo. ¿Cuánto lo creen? Amén. Hablando sobre la importancia de la santidad, Weiner dice: la santidad es tan indispensable para el guerrero espiritual como la buena vista a un piloto de combate. Vemos que la victoria final para un guerrero espiritual es vivir en santidad.
¿Qué cuánto lo creen? Amén. Porque la atmósfera donde los demonios se mueven es lo inmundo y el pecado. Alguien dijo de que los demonios son como ratas que se alimentan de basura. Y si retira la basura, relativamente las ratas serán fáciles de echar, ¿sí o no? Amén. También dicen de que los demonios son como moscas que pululan donde hay herida y corrupción. Pero vemos de que si la iglesia quiere tener victoria sobre el poder del mal, relativamente tiene que vivir en santidad y alejar de su entorno los poderes de las tinieblas y sanar las heridas causadas por el pecado. ¡Aleluya! Hablando sobre la importancia de la santidad, Weiner dice: los líderes cristianos tienen que vivir una vida tan digna que le conduzcan a decir, como dijo Pablo, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Dile a la persona que te queda a tu lado, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Pero espera un momento. Si tú no estás viviendo esta vida en santidad, dile al que te queda a la derecha, a la izquierda, adelante y detrás, no me imite a mí, imita a Cristo. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Sí, porque hay personas que dicen, pero si yo he de imitar a ese, mejor me quedo en el mundo. Sonríe, que Cristo te ama. Otro punto importante, amados hermanos, en la guerra espiritual es que nosotros tenemos que aprender a conocer con quienes estamos luchando. Cuando el apóstol Pablo le escribió a los efesios, le advirtió que su lucha no era contra sangre ni carne. Nosotros como guerreros espirituales tenemos que aprender a ver más allá de nuestros ojos carnales si es que queremos tener éxito en la guerra espiritual. ¿Cuántos quieren tener éxito? Amén. Alguien dijo de que la mente es el campo de batalla donde se gana o se pierde la guerra. Nosotros, amados hermanos, como guerreros espirituales, tenemos que estar preparados para recibir ataques de Satanás a través de personas que nunca nos imaginamos que se prestarían para eso. Recordemos cuando Jesús le dijo a sus discípulos el plan que tenía de morir en la cruz. Dice de que Satanás usó el hombre que momentos antes había declarado la procedencia del divino maestro. Y lo podemos leer en Mateo 16:23. Pero él volviéndose le dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones las miradas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Aquí nosotros podemos observar, amados hermanos, de que si un líder o cualquier persona encumbrada en el ministerio se nos opone a algo que sabemos que es de Dios, el deber nuestro es amar a esa persona y orar por ella para que el Señor muestre su misericordia a su favor. Porque no es la persona, es lo que está detrás de la persona. Amén. El apóstol Pablo dice, amados hermanos, de que nosotros estamos luchando contra una jerarquía satánica. En Efesios 6:12, el apóstol Pablo menciona 4 rangos en el ejército del diablo, que son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí nosotros podemos observar, amados hermanos, de que si los gobiernos humanos tienen una jerarquía militar, donde existen desde reclutas hasta generales en su fila, y esta jerarquía militar está comandada por el presidente de la República con el objetivo de defender la soberanía de la nación, ¿qué no será el diablo que es el comandante en jefe de la huestes maligna? Es obvio de que Satanás tiene una mayor capacidad que el ser humano y como lógica consecuencia, pues tiene un ejército mejor organizado con el propósito de impedir el avance del reino de Dios. Alguien dijo de que nosotros los cristianos tenemos que aprender a hacer espionaje espiritual. ¿Cuántos lo creen? Para conocer cuáles son las artimañas que Satanás usa para derrotar al pueblo de Dios. En 1 Corintios 11:14, el apóstol Pablo dice de que Satanás se disfraza como ángel de luz. Observemos algunas cosas que Satanás hace en la mente del ser humano. Primeramente, cegar el entendimiento. Refiriéndose a esto, el apóstol Pablo dice: pero si el evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, el cual el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento para que no resplandezca la luz del evangelio de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Aleluya. Se cuenta la historia, amados hermanos, de un pastor. Dice que él pastoreaba una iglesia en un pequeño pueblo de California, aquí en los Estados Unidos, que enfrentaban la amenaza de unos brujos que se habían propuesto cerrar la iglesia. Se dice de que los hermanos de dicha iglesia estaban pasando por momentos sumamente difíciles. Y debido a esta situación, el pastor se apartó a orar. Pero dice que mientras estaba orando, recibió una visión de contrastes. Dios decía:
¿qué es lo contrario de la luz? El pastor contestaba, la oscuridad. Y lo contrario de lo dulce, lo amargo. Lo contrario del bien, el mal, y así sucesivamente. Hasta que Dios le dijo, ¿y lo contrario a Dios? Y el pastor contestó, Satanás. Cuando el pastor contestó, amados hermanos, de que lo contrario a Dios era Satanás, entonces Dios le dice, ahí es que está tu error. Porque Satanás es un ángel caído, Dios no tiene rival. Aleluya. No podemos cometer el error de colocar a Satanás en una posición igual a Dios. Hay personas que dicen que a Satanás hay que dejarlo tranquilo para no tener problemas con él. Pero esas personas, amados hermanos, conciben a Satanás como un panal de avispa. Que si tú no pasas cerca de él no hay problema. Pero ignorar lo que dice las escrituras acerca de nuestro enemigo puede costarnos muy caro. Aleluya. En San Juan 10:10 Jesús dice de que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero él dice, pero yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¡Aleluya! Mientras el ladrón vino a hurtar, a matar y a destruir, Jesús te dice en esta tarde, pero yo he venido para que tú tengas vida. ¡Aleluya! Y para que la tenga en abundancia. ¿Cuántos quieren esa vida? Pues dale un aplauso al Rey de Reyes. ¡Aleluya! Santo eres Jesús, te alaba mi alma, Jesús. Te alaba mi alma. Gracias por esta vida que tú has venido a darnos en abundancia, oh Dios. Aleluya. Proclamar el evangelio del reino de Dios, amados hermanos, es hacer efectiva la guerra espiritual. Jesús dio un mandato de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Que el que creyere y fuere bautizado sería salvo, más el que no creyere sería condenado. Marcos 16:15. Y aquí nosotros podemos observar, amados hermanos, de que el deber de la iglesia es ir a los perdidos y rescatarlos. Porque la iglesia que cree que va a lograr un crecimiento encerrado en sus cuatro paredes se equivoca. Existen personas que los 7 días de la semana, los 30 días del mes y los 365 días del año se la pasa encerrada en sus cuatro paredes. Claro de que es hermoso disfrutar con los hermanos juntos, alabando y glorificando el nombre de Jehová. Pero mientras tanto allá afuera hay personas que se están muriendo sin fe y sin esperanza. Hay personas que se están muriendo física y espiritualmente mientras nosotros cómodamente disfrutamos de las bendiciones de Dios. La palabra de Dios dice de que nosotros conquistamos terrenos enemigos cuando se invaden esos terrenos. Porque la iglesia que no sale a la calle y se queda encerrada en su pequeño reino jamás podrá vencer al enemigo. ¿Cuánto lo creen? Ha llegado el tiempo de conquistar esos terrenos. ¿Cuánto lo creen? Ha llegado el tiempo de salir a las calles. Ha llegado el tiempo de hacer milagros, de hacer los milagros y prodigios. Ha llegado el tiempo de que tú le digas al paralítico, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Recibe sanidad en el nombre del Señor. Ha llegado el tiempo de la guerra espiritual. Ha llegado el tiempo de que nosotros hagamos temblar las puertas del infierno. Ha llegado el tiempo de salir a invadir esos terrenos que están ocupados por el enemigo. Es el tiempo de la iglesia. Es el tiempo de la cosecha. Es el tiempo de que nosotros salgamos a tocar las puertas. Porque dice que nosotros tenemos la medicina que quita el cáncer. La medicina que quita el SIDA. Y entonces si nosotros vemos que la gente se está muriendo allá afuera, ¿por qué nosotros no le vamos a aplicar cristomicina? Aleluya. Entonces es el tiempo de intercesión, unción y fuego. Es el tiempo de la iglesia. Es el tiempo de que nosotros salgamos a las calles a recoger la cosecha. Dice que la cosecha ya está lista. Y que nosotros tenemos que ir a... ¿Cuánto quiere que este lugar se llene? Bueno, nosotros tenemos que salir a las calles a tocar puertas, porque si otros lo hacen, que no tienen la palabra, entonces nosotros tenemos que salir, que tenemos la verdadera palabra de Dios. Entonces tenemos que salir afuera a tocar las puertas, porque este es el tiempo. Dice que proclamar el evangelio del reino de Dios es hacer efectiva la guerra espiritual. Jesús dice, ir por el mundo entero y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado sería salvo, mas el que no creyere sería condenado. Y dice, pero estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en sus manos, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aleluya. A eso es lo que el Señor nos ha mandado. En Mateo 28, 18 al 20 dice, Jesús dice, toda potestad me da de los cielos y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el
tenemos que hacer? Proclamar el evangelio del reino de Dios. Decirle a la gente, Cristo viene, Cristo vive, Cristo salva. Ese es el mandato. Nosotros somos la boca, los pies, las manos del Señor aquí en la tierra, y a eso es que nosotros estamos llamados, a llevar las buenas nuevas de salvación. Amén. Amén. Como soldados de Jesucristo. ¿Cuántos son soldados de Jesucristo? Amén. Porque los soldados aquí están como muy... Gloria a Jesús. Efesios capítulo 6. En Efesios capítulo 6, amados hermanos, el apóstol Pablo dice que da a los guerreros cristianos una serie de armas ofensivas para contrarrestar los ataques del maligno. Primeramente, ceñirnos con la verdad. Efesios 6, 14. Esto se refiere, amados hermanos, a un cinturón de cuero que no solamente protegía la cintura, sino que sostenía en su lugar la armadura. La verdad es el evangelio de Jesucristo. La verdad te libra de la mentira y del engaño del diablo. Con la verdad, el soldado de Jesucristo está listo para la acción y protegido con la coraza de justicia. La coraza protegía órganos vitales, tales como el corazón y los pulmones. Y aquí nosotros podemos observar, amados hermanos, de que nosotros somos justificados no por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesús. En Romanos 5:1 dice la palabra de Dios: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos tienen paz? Gloria a Jesús, no muchos. Gloria a Jesús. El calzado de la paz. Efesios 6:15. Los guerreros espirituales, amados hermanos, nosotros como soldados de Jesucristo, dice que tenemos que tener el calzado de la paz puesto. Nosotros no podemos pelear con miedo, nervioso o agitados. Nosotros tenemos que tener la paz de Cristo en nuestro corazón si es que queremos tener éxito en la guerra espiritual. El Señor dice seguir la paz y la santidad con todos, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cuántos tienen esa paz? Gloria a Jesús. El escudo. La función del escudo, amados hermanos, está en Efesios 6:16. La función del escudo es hacer que los dardos choquen con él y no en el cuerpo del guerrero. Porque las personas que dudan del poder de Dios están derrotados. ¿Cuánto lo creen? En Hebreos 11:6 dice de que sin fe es imposible agradar a Dios. De que es necesario que el que se acerca a él crea que le hay y que él es galardonador de lo que le busca. El guerrero espiritual tiene que confiar en Dios y en su palabra en todo momento de la vida. Amén. El yermo de la salvación. Efesios 6:17. El guerrero, amados hermanos, no se esconde detrás del escudo, sino que mira por encima de él el rostro de su oponente. De manera que necesita el yermo para cubrir su cabeza. Algo que permite al cristiano con confianza levantar su cabeza es el hecho de que es salvo. ¿Cuántos aquí son salvos? Amén. ¿Cuántos aquí son salvos? Amén. Si en verdad eres salvo, di amén. Amén. Si en verdad eres salvo, di amén. 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 Gloria a Jesús. Estas son las armaduras que el Señor nos ha dejado. Esas son armaduras para proteger nuestro cuerpo, amados hermanos. Pero hay una armadura que, eso es la armadura ofensiva, pero está la defensiva. Nosotros como guerreros espirituales tenemos que aprender la palabra de Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén. Dice que el apóstol Pablo la presenta como viva y eficaz por excelencia. La palabra de Dios es una arma defensiva, es para nosotros defendernos. Dice la palabra de Dios que la única manera de nosotros derivar fortalezas mentales que Satanás ha dirigido en la mente del ser humano es a través de la fiel exposición de la palabra de Dios. Lo único que cambia y transforma el ser humano es la palabra de Dios. Y nosotros podemos observar de que cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, usó las escrituras para combatir al diablo. Y lo podemos ver en Mateo 4:4, cuando Satanás tentó a Jesús, cuando le dijo: si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cómo le contestó Jesús? Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. En hebreo la palabra de Dios se presenta, amados hermanos, como viva y eficaz por excelencia, más cortante que una espada de 2 filos. Dice que penetra hasta lo más recóndito del corazón del ser humano y que discierne los pensamientos hasta partir el alma. En segunda de
Corintios 10:4 dice la palabra de Dios de que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de la palabra de Dios y llevando nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo Jesús. Entonces nosotros tenemos que aprender la palabra de Dios. ¿Cuánto lo creen que hay que aprender la palabra de Dios? Dice que la palabra de Dios es la que te cambia, es la que te transforma, es la que te restaura, es la que te hace libre, es la palabra de Dios. En San Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La Biblia es la palabra de Dios, amados hermanos. La Biblia es la palabra que te hace libre. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios te restaura, te limpia, te transforma. El único mapa para llegar al cielo es la Biblia. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos saben de que no hay GPS para llegar al cielo? El inventor del GPS dice de que cuando él inventó el GPS dijo: ahora me voy a hacer millonario porque voy a empezar a llevar gente al cielo. Entonces se imagina qué ignorancia más grande. Dice que metió de que la dirección del cielo en el GPS y duró no sé cuántos meses caminando, y el GPS: doble a la derecha, doble a la izquierda, dobla, siga derecho, doble a la izquierda, recalculando, doble a la derecha. Tenía no sé cuántos meses corriendo. Cuando le dice doble a la derecha, el hombre dobló a la izquierda. El GPS le dice: ha llegado a tu destino. Y él decía: la puerta del infierno. Había un letrero grande. Y cuando dice: ¿cómo que mi destino? Pero si yo puse la dirección del cielo, y le sale Satanás: se te acabó la gasolina. No hay marcha atrás. Entonces no se crea que es el GPS que lo va a llevar al cielo. Es la Biblia, es la palabra de Dios. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Aleluya. Es la palabra de Dios. La Biblia es el mapa que te conduce al cielo. Si tú te llevas de la Biblia, de lo que dice la Biblia, ahí no hay recalculando, ahí no hay retrocediendo, porque ahí no hay equivocación, porque Dios no se equivoca. Así que ya sabemos que la única manera de derivar fortalezas mentales que Satanás ha dirigido en la mente del ser humano es a través de la fiel exposición de la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. Así que dale otro aplauso al Rey de Reyes. Pero dáselo con gusto, si se lo va a dar a él. Si para mí está bien, pero si para él, dáselo fuerte. Gloria a Jesús. Estos guerreros están durmiendo, Jehová. Gloria a Jesús. Otro punto importante, amados hermanos, que ustedes tienen que saber en la guerra espiritual es el corazón. El corazón en la guerra espiritual, amados hermanos, es el centro del universo. Dice que en el corazón se guardan las emociones, está la vida, las emociones y las actitudes. En Proverbios 4:23 dice la palabra de Dios: sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hablando sobre la importancia del corazón, de guardar nuestro corazón en la guerra espiritual, Germán afirma: en una batalla se puede perder una pierna o un brazo, pero una herida en la cabeza o el corazón casi es la muerte segura. Jesús observa, amados hermanos, de que no solamente se peca diciendo algo, sino codiciándolo en el corazón. Aleluya. Pero hoy vamos a aprender algunas cosas que nos pueden ayudar para cuidar nuestro corazón. Primeramente, siendo humilde. ¿Cuándo lo creen? Jesús manda a todos sus seguidores a aprender de él, que era manso y humilde de corazón. Una persona, amados hermanos, el Señor dice en el Salmo 47 de que él sana a los quebrantados de corazón y que él venda sus heridas. El rey David decía: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Un corazón contristo y humillado, dice que el Señor jamás lo desprecia. Así que ya saben, dile a la persona que te queda a tu lado: sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Gloria a Jesús. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Gloria a Jesús. En la guerra espiritual, amados hermanos, todos los tópicos son importantes. Pero hay un tópico que es muy importante, creo que es el más importante de todo, pero es el más peligroso de todo. Dice que es más peligroso que la gripe porcina que hubo en México en aquellos años. Dice que es tan peligroso que ha matado más que todos los ejércitos que han marchado sobre la tierra. Y ese tópico es la lengua. Wow. Dile a la persona que te queda a tu lado: ay, mamá, eso sí es peligroso. Gloria a Jesús. Dice que las palabras pueden ser un instrumento para vida como un medio para muerte.
muerte. En Proverbios 18:21 añade lo siguiente: la vida y la muerte está en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Sobre este particular alguien dijo: la lengua ha matado más que todos los ejércitos que han marchado sobre la tierra. Una persona, amados hermanos, que no puede controlar su lengua es una persona que no tiene metas. Es una persona conflictiva que devora los sueños y las metas de otros. En Santiago capítulo 3 podemos observar de que el ser humano ha podido y puede controlar grandes cosas. En lo único que el ser humano ha fracasado ha sido en el control de su lengua. Ese músculo encerrado en una cerca de marfil, pero que en cualquier momento sale de ahí para hacer diabluras. Pero si queremos ser cristianos auténticos, tenemos que dejar de chismear, de criticar, de murmurar. Dice que el hombre iracundo promueve contienda, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Vemos de que el lenguaje de los hijos de Dios es la intercesión, pero el lenguaje de los hijos del diablo es la acusación. El creyente que participa de la acusación se está identificando con el príncipe de la potestad del aire. Nuestra lengua tenemos que usarla para bendecir tanto a Dios como a los hombres, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hagamos una pequeña comparación entre Satanás y Dios. Primeramente, Satanás es un ser creado, Dios, un Dios eterno y creador. Satanás, un ser con poderes limitados, Dios, un Dios todopoderoso. Satanás, un ser que puede ser atrapado por un ángel, Dios, un Dios alto, sublime, que nadie puede detener. Esta simple comparación, amados hermanos, entre Satanás y Dios nos da una visión clara de que no podemos temer al enemigo si tenemos la certeza de que Dios es todopoderoso. Dice que el creyente tiene el poder para derrotarlo. En Santiago 4:7 nos habla de resistirlo y que de nosotros huirá. Aleluya. Dice la palabra de Dios, amados hermanos, de que en el mundo, escuchen bien estas palabras, en el mundo no existe algo más poderoso aquí en la tierra que la iglesia de Jesucristo. Porque dice que solamente la iglesia tiene el poder para detener al diablo y a sus demonios en el nombre de Jesús. Dile a la persona que te queda a tu lado: tú tienes el poder para detener al diablo en el nombre de Jesús. Aleluya. Iglesia de Jesucristo, nosotros tenemos el poder para detener al diablo en el nombre de Jesús. Nosotros tenemos el poder para hollar serpientes y escorpiones. Tenemos el poder para echar fuera demonios. Tenemos el poder para poner la mano sobre los enfermos y para que sean sanados. ¿Por qué? Porque nosotros estamos con el capitán de los capitanes. Él es el que va timoneando nuestro barco. Nosotros no tenemos por qué tener miedo ni temor, porque con nosotros está el capitán de los capitanes, el rey de reyes y el señor de señores, el león de la tribu de Judá, el que nunca ha perdido ni una sola batalla y nos ha colocado en una posición de unción, de poder y autoridad contra todo principado y potestad del diablo. ¡Aleluya! La palabra de Dios dice, amados hermanos, de que la iglesia de Jesucristo tiene un poder terrible, pero que nosotros tenemos que ejercer ese poder. Como dice la palabra de Dios en Mateo 18:18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y que todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa que pidiereis, les será hecho por nuestro Padre que estás en los cielos. Porque donde quiera que hayan dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¡Aleluya! ¿Cuántos saben que el Señor está en medio de nosotros? Y que Él nos ha dado el poder para hollar serpientes y escorpiones. Nos ha dado el poder para echar fuera demonios. Nos ha dado el poder para machacarle la cabeza al diablo en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Como dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dale un aplauso al Rey de Reyes por ese poder que ha delegado sobre su iglesia. ¡Aleluya! Oh, gracias, mi Señor Jesús. Gracias por ese poder que tú has delegado sobre cada uno de nosotros. ¡Aleluya! Ahora bien, ¿qué va a hacer la iglesia? Ahora que la iglesia sabe el poder que tiene, ¿acaso se va a quedar de brazos cruzados o va a tomar una posición de ofensiva, no de defensiva, que es casi siempre lo que nosotros hacemos? ¿Esperar que el diablo se levante para entonces nosotros atacar? ¿Esperar que vengan las pruebas y las tribulaciones para nosotros meternos en ayuno y oración? No, Dios no quiere eso de su pueblo. El Señor quiere que nosotros estemos peleando la guerra, que nosotros no solamente ganemos la batalla, que no solamente tengamos la victoria, sino que le ganemos la guerra al diablo y a los demonios. ¡Aleluya! Eso es lo que el Señor quiere de un pueblo preparado, del ejército de Jesucristo, que
que estemos siempre de pies, que estemos orando, ayunando, vigilando, sumergiéndonos en la palabra de Dios. Esos son los soldados de Jesucristo. Esa es la iglesia preparada que Jesucristo viene a buscar. ¡Aleluya! De hombres y mujeres madrugadores. Hombres y mujeres que cuando el Señor los despierta en la madrugada, no se voltean para el otro lado y se acurrucan más, sino que se tiran de rodillas. ¡Aleluya! Esos son los soldados de Jesucristo. Las mujeres guerreras, los hombres guerreros que Jehová viene a buscar. Hombres madrugadores. Nuestro ejemplo a seguir, amados hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 1, versículos 14 y 35. Que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Versículo 35 dice: pero levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, se iba a un lugar desierto y allí oraba. Un David que madrugó para mocharle la cabeza a Goliat. Aleluya. Y lo podemos leer en 1 de Samuel 17 del 47 al 48. Y si tú quieres lo busca para que veas que sí, le mochó la cabeza a Goliat. Aleluya. Pero sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, sino que de Jehová es la batalla y él los entregará en vuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar, David se dio prisa y corrió rápido a la línea de batalla, porque no lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará. Aleluya. Eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, amados hermanos. Que nosotros avancemos, que nos demos prisa, que basta de estar de brazos cruzados, que ya basta de estar durmiendo. Aleluya. Que basta de estar durmiendo, que el Señor quiere el guerrero de verdad, un ejército que esté de pie, que esté vigilando, que esté clamando. Aleluya, santo eres Jesús. Esa es la iglesia que Jesucristo viene a buscar. ¿Qué dice en primera de Pedro 5:8? Velad, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. En Mateo 26:41 Jesús dice: velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu la verdad se está dispuesto, pero la carne es débil. Aleluya. Entonces nosotros tenemos que estar como velando, orando, ayunando, vigilando. Nosotros vemos, amados hermanos, que los grandes hombres de éxito de Dios dicen que eran hombres madrugadores. Nosotros vimos a Jesús, vimos a un David que dice que madrugó para mocharle la cabeza a Goliat. Martín Lutero decía: bueno, hoy tengo muchas cosas que hacer, pero pasaré las primeras 3 horas del día orando, porque si no, el diablo tendrá la victoria. Adoniram Hudson dice que oraba 7 veces al día. John Hay oraba tanto que le pusieron por sobrenombre Hay, el que se la pasaba orando. Daniel oraba 3 veces al día. Elías oraba 3 veces al día. Y nosotros podemos ver, amados hermanos, de que estos grandes hombres de Dios, juntos a otra luminaria de la fe de su tiempo, transformaron el mundo porque dependían de Dios en la oración. Así que recuerda que si te mantienes en búsqueda constante de Dios, el diablo tendrá poca cosa que hacer detrás de ti, porque nunca te podrás vencer. Así que sé sobrio y vela, ponte de pie. Gloria a Jesús. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Gloria a Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Oh, gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Enséñanos a ser guerreros. Enséñanos, Padre Santo, a estar de pies. Enséñanos, Cristo de la gloria, que tu pueblo esté firme, Padre de la gloria. Que tu pueblo, Padre Santo, podamos estar siempre orando, ayunando, vigilando, sumergiéndonos en tu palabra, Cristo de la gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret, mira cada uno de mis hermanos, Cristo de la gloria. Yo te pido que tú derrames un espíritu de ayuno, un espíritu de oración, de obediencia, de santidad, de consagración, Padre de la gloria, a ti, Jehová, en el nombre de Cristo Jesús, Padre de la gloria, por el poder de tu palabra, Jehová, Dios mío, para tu gloria y para tu honra, bendito Dios, glorifícate, Rey de Reyes, como tú siempre lo haces sobre cada uno de mis hermanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos son soldados de Jesucristo? Amén. Y dile: Señor Jesús, Señor Jesús, en esta hora, yo reconozco que he sido un soldado débil, pero a partir de hoy yo me pongo toda la armadura tuya, porque quiero ser un soldado activo en el ejército de Jehová. En el nombre de Jesús, enséñame a ser un guerrero y una guerrera. En el nombre de Jesús, porque yo sé que los cobardes no entrarán
entrarán al reino de los cielos. Y yo quiero ser de los que van al frente en la batalla, peleando en el nombre de Jesús, echando fuera demonios en el nombre de Jesús. A partir de hoy, yo me inscribo en el ejército de Jehová, porque quiero ser un hombre y una mujer guerrera en el ejército de Jehová. En el nombre de Jesús, denle un aplauso al Rey de Reyes. Gracias, Señor Jesús. Hay pocos hombres soldados aquí, pocos hombres que no quieren ponerse las armaduras de Jehová. Ay, con lo que cuenta Jehová. Ay, pero con lo que cuenta Dios. Gloria a Jesús. Lo que necesiten la oración, pueden pasar. Lo que realmente quieren ser guerreros de Jehová, pueden pasar si necesitan la oración.